La época navideña representa mucho más que alegría, luces y capitalismo. Numerosas tradiciones, mitos e ideologías se mezclan en un sincretismo de festividades invernales. Algunas de estas tradiciones se centran en relatos precautorios sobre los peligros que acechan en la oscuridad, la nieve y el frío. Esta anomalía es uno de esos relatos, llevado a la realidad. Ítem número SCP-4666. Clasificación del objeto: Keter. Procedimientos especiales de contención. El tráfico web y los medios de aplicación de la ley en todo el mundo deben ser monitoreados para obtener pruebas de la actividad de SCP-4666, y en particular, casos de acoso o informes de fenómenos anómalos que involucren a familias con niños pequeños. Si se sospecha que un evento Weisnach está en proceso, se debe enviar al destacamento de contención más cercano para intentar contener a SCP-4666. Se aplican los protocolos de primer contacto humanoide, PDP-8 estándar. La cobertura mediática de las muertes atribuidas a SCP-4666 debe ser suprimida o falsificada para hacer que parezcan asesinatos no anómalos por allanamiento o de morada. Las pruebas forenses y las instancias de SCP-4666-A recolectadas por agencias no pertenecientes a la Fundación serán confiscadas y los testigos amnestizados. Descripción: se cree que SCP-4666 es una entidad humanoide de origen desconocido, excepcionalmente longeva. Los supervivientes de los eventos Weisnach típicamente describen a SCP-4666 como un anciano muy alto, entre 2 metros y 2,3 metros, de ascendencia europea y con apariencia extremadamente demacrada. La entidad siempre aparece completamente desnuda, incluso cuando es observada al aire libre en climas helados. Aunque la naturaleza y el alcance de sus propiedades anómalas siguen siendo inciertas, SCP-4666 parece capaz de viajar casi instantáneamente a cualquier lugar al norte de los 40 grados de latitud norte y posiblemente a cualquier lugar de la Tierra. La actividad de SCP-4666 ocurre exclusivamente dentro de un periodo de 12 noches consecutivas cada año, desde la noche del 21 al 22 de diciembre hasta la noche del 1 al 2 de enero. Este periodo se conoce como la fase activa de SCP-4666. Durante esta fase, en lo que se denominan eventos Weisnach, SCP-4666 aparecerá en viviendas en uno o varios lugares al norte de los 40 grados de latitud norte. En todos los eventos Weisnach conocidos, estas viviendas han compartido las siguientes características: ubicación rural aislada, hogar de una familia con al menos un hijo menor de 8 años, y situado en una zona cubierta de nieve durante la duración del evento. Los eventos Weisnach consisten en la siguiente progresión general. Noches 1 a 7. Los niños reportan haber visto a SCP-4666 en las cercanías de la vivienda de su familia. La entidad será observada típicamente vigilando la vivienda desde una distancia, como desde un campo cercano o desde el borde de un bosque vecino. En algunos casos, los niños reportarán despertar durante la noche y encontrar a SCP-4666 viéndolos dormir a través de una ventana. Noches 8 a 11. Los miembros de la familia, incluyendo a los padres, reportarán sonidos de pisadas que vienen del techo o del ático. Con frecuencia se percibirá también un olor muy desagradable en el interior de la vivienda. No se encontrará ninguna causa para estos fenómenos. Como resultado, los padres a menudo comienzan a sospechar que su familia está siendo acosada, o incluso que su vivienda podría estar embrujada. Noche 12. En el transcurso de la noche ocurrirá uno de dos escenarios. La primera, y más común, es que SCP-4666 matará a todos los miembros de la familia, excepto a un niño menor de 8 años, a quien secuestrará. SCP-4666 infligirá lesiones incapacitantes a los miembros de la familia mientras duermen, y luego los agrupará en una sola habitación de la vivienda, donde procederá a matarlos en presencia de los demás. El método varía con el evento, y típicamente será precedido por alguna forma de tortura, que parece servir para un propósito ritualista. Véase registro de eventos Weisnach más abajo. En el segundo escenario, que ha ocurrido en aproximadamente el 15% de los eventos Weisnach conocidos, SCP-4666 no dañará a la familia.
Los miembros de la familia reportarán oír pasos dentro de su vivienda durante la noche, aunque no se encontrarán signos de allanamiento o de morada. Por la mañana, los niños descubrirán regalos al pie de sus camas. Estos consistirán en juguetes hechos artesanalmente, a partir de restos de niños humanos. Véase registro de instancias de SCP-4666-A más abajo. Se desconocen los criterios, si los hay, por los cuales SCP-4666 determina el resultado de un evento Weisnatch. Eventos Weisnatch relevantes. Ubicación. Año. Descripción del evento Weisnatch. Aldea desconocida. Croacia. Alrededor de 1498. Toda una familia fue asesinada, con la excepción de uno de los niños, de edad desconocida, que fue secuestrado. Aunque los documentos recuperados no contienen detalles específicos del suceso, se observó que los asesinatos presentaban fuertes elementos paganos y que los miembros de la familia habían sufrido mucho antes de morir. El arzobispo que supervisó la investigación escribió que creía que la familia había sido asesinada como parte de un ritual demoníaco. Aldea desconocida. Tierra de Rupert. Actualmente Ontario, Canadá. 1689. Toda una familia fue asesinada, con la excepción de 2 de los niños, uno de los cuales fue secuestrado, y uno de ellos, mujer, edad desconocida, escapó durante los asesinatos y pudo llegar a una aldea cercana. Contó a las autoridades que un hombre desnudo había irrumpido en la vivienda de su familia durante la noche y procedió a torturarlos, método exacto no especificado en los documentos recuperados. Al ser investigados, los cuerpos de los miembros de la familia fueron encontrados dentro de su vivienda, colgados boca abajo del techo. Todos habían sido desangrados. Eichstätt, Alemania, 1913. Toda una familia fue asesinada, con la excepción del niño más pequeño, varón de 3 años, que fue secuestrado. Los cuerpos de los padres y otros 5 niños fueron encontrados dentro de un establo contiguo a su vivienda. Habían sido inmovilizados con cuchillos, horquillas y otros instrumentos afilados que atravesaban sus manos a través de las palmas y dentro de las paredes del establo, antes de que se les extirpara la lengua. La sangre de los miembros de la familia había sido usada para pintar elaborados patrones de significado desconocido en pieles de la mula, la cabra y 2 vacas presentes en el establo. Los animales mismos no fueron dañados. Los vecinos dijeron a las autoridades que en la semana anterior a los asesinatos, el padre de la familia había mencionado que había encontrado huellas en la nieve, alrededor de la vivienda de la familia, que parecían haber sido hechas por pies humanos descalzos. Playos, Unión Soviética, 1956. Toda una familia fue asesinada, con la excepción del niño más pequeño, varón, de 4 años, que fue secuestrado. Los cuerpos de los padres y de otro niño fueron encontrados en la sala de estar de su casa. Habían sido inmovilizados, y sus pies sostenidos sobre las llamas en la chimenea durante un largo periodo de tiempo, calcinando los tejidos de los pies y exponiendo los huesos. Entonces les habían aplastado la cabeza con un instrumento pesado desconocido. Cientos de marcas de mordeduras, que se cree que fueron infligidas post-mortem, fueron encontradas en cada uno de los cuerpos. El análisis de las fotografías policiales recuperadas ha mostrado que el tamaño, la forma y la configuración de los dientes de SCP-4666 no coinciden con los de un ser humano, ni con los de ningún animal conocido. Las ramas cortadas de un abeto fuera de la casa también habían sido colocadas sobre los cuerpos, con un propósito desconocido. Skudeneshavn, Noruega, 1971. Toda una familia fue asesinada, con la excepción del segundo hijo menor, mujer, 5 años, que fue secuestrado. Los cuerpos de los padres y otros 2 niños fueron encontrados en el sótano de su casa. A cada uno le habían arrancado al menos una extremidad por fuerza bruta, antes de ser apuñalado precisamente 39 veces, con un instrumento afilado desconocido. Posiblemente un trozo de hueso de una de las extremidades amputadas, lo que provocó pérdida masiva de sangre y la muerte. Los miembros de la familia habían sido destripados, y sus intestinos delgado y grueso habían sido extirpados y cortados en trozos de 30 a 50 centímetros de largo. Estos habían sido dispuestos en líneas iridiscentes alrededor de los cuerpos.
Las heces de los intestinos se habían utilizado para trazar símbolos de significado desconocido en las paredes del sótano. Eidsteder, Islandia, 1996. Toda una familia fue asesinada, con la excepción del niño más pequeño, mujer, 4 años, que fue secuestrado. Los cuerpos de los padres y otros 7 niños fueron encontrados dentro de su casa. A todos les quitaron grandes trozos de piel de sus espaldas, cuellos e ingles antes de morir. Se descubrió que la piel extraída se había consumido parcialmente. Luego fueron asesinados por decapitación con una sierra que había pertenecido a la familia. Tras su muerte, los cuerpos sin cabeza de los miembros de la familia fueron llevados a sus respectivas habitaciones y colocados en sus camas. Cada una de las cabezas retiradas también había sido colocada en posición vertical en un escalón de la escalera que llevaba del primer al segundo piso, con las cabezas de los padres en los 2 escalones superiores y las cabezas de los niños en los escalones inferiores, en orden descendiente de edad. Instancias de SCP-4666-A relevantes recuperadas. Ubicación, año, descripción de la instancia de SCP-4666-A. Nurmes, Finlandia, 1811. Un pequeño tambor de madera con 2 baquetas de madera de longitud irregular. La piel del tambor consiste de un trozo de piel de 390 centímetros cúbicos, perteneciente a un niño humano, estirada con un hilo hecho de tendones humanos. Gallagher, Gales, 1857. Un cuchillo pequeño, de 15 centímetros de largo. La hoja tiene 6 centímetros de largo. Esculpido a partir de una sola pieza de hueso, perteneciente a un niño humano. En el mango se han tallado símbolos de significado desconocido. Makat, Kazajistán, 1903. Una flauta hecha del fémur vaciado de un niño humano. Los agujeros se han perforado a intervalos irregulares a lo largo de su longitud. El fémur parece haber sido teñido con sangre humana. Bangor, Michigan, 1960. Una caja de madera que contiene 13 figuritas en miniatura, de aspecto humano, cada una de 4 a 6 centímetros de altura, hechas de huesos de la falange de niños humanos, atados con tiras de tendón humano. Las figuras han sido decoradas con pelo humano y pequeñas piezas de ropa desgarrada. Las pruebas de ADN revelaron que los restos pertenecen a 18 niños diferentes. Cape Broyle, Canadá, 1976. Una pelota de 23 centímetros de diámetro, hecha de 19 capas de piel humana, envuelta firmemente alrededor de la cabeza desecada de un niño humano no identificado, varón, 2 a 3 años de edad. Las capas de piel se mantienen en su lugar con resina de pino. Bart, Países Bajos, 2006. Un cepillo para el cabello. El mango es de madera y está mal tallado. En lugar de cerdas, se han colocado 43 dientes humanos caducos a intervalos irregulares en el mango. Las pruebas de ADN revelaron que cada diente pertenece a un niño diferente. Solo 2 de los dientes podrían ser comparados con víctimas conocidas de abducción de SCP-4666. La edad de los dientes varía de unos pocos días a más de 400 años. Descubrimiento. La existencia de SCP-4666 y la actividad en curso se detectaron por primera vez en 1974 a través del recientemente implementado Programa de Reconocimiento de Firmas Anómalas de la Fundación, cuando se descubrió que se habían producido varios incidentes de invasión de hogares muy similares que causaron la muerte de familiares en todo el hemisferio norte durante la noche del 1 al 2 de enero. Una extensa investigación en archivos civiles y de aplicación de la ley en todo el mundo finalmente descubrió evidencia de probables eventos Weisnach para casi todos los años anteriores, que se remontan a finales del siglo XVIII, un promedio de 3,1 eventos conocidos por año. También se encontraron numerosos documentos históricos que parecen describir la actividad de SCP-4666 anterior a este periodo, en algunos casos desde el siglo II DC en Europa y Rusia, y en el siglo I AC en Escandinavia. Huellas dactilares pertenecientes a la misma entidad humanoide han sido descubiertas en las localizaciones de todos los eventos Weisnach investigados por la Fundación. Estas han sido comparadas con una huella dactilar parcial encontrada conservada en sangre seca en una instancia de SCP-4666-A recuperada, que data de 1873.
Las huellas dactilares presentan características que no se conocen en seres humanos. Ver imagen. También se recuperaron pelos blancos similares a los humanos, de las localidades de varios eventos Weisnach, aunque no se pudo extraer ADN, humano o de otro tipo de ellos. Anexo 4666-01. El 2 de enero de 2018, se descubrieron varias instancias de SCP-4666-A en la residencia de una familia en Hona, Alaska, después de la conclusión del evento Weisnach número 060198. Entre estas instancias se encontraba SCP-4666-A-0960, que consistía en una simple muñeca de tamaño natural, fabricada a partir del cuerpo demacrado de una niña, a la que se le habían hecho las siguientes modificaciones. Un vestido hecho de varias prendas de vestir sucias y descoloridas, que había sido cosido alrededor del cuerpo y en varios lugares, en la piel del cuerpo. La boca había sido cosida con hilo hecho de tendones humanos, y los labios pintados de rojo con una solución que consistía principalmente de sangre humana. Las uñas de otro niño habían sido pegadas sobre las uñas del cuerpo con resina de pino. Estas habían sido pintadas de rojo, con la misma solución a base de sangre humana. Faltaban 3 dedos del cuerpo. El cuero cabelludo entero había sido removido de la cabeza, y el cuero cabelludo de otro niño, con pelo largo y rubio, cosido a la cabeza en su lugar. El pelo había sido atado en 2 trenzas. Ambos ojos habían sido removidos, y 2 grandes guijarros redondos, sobre los cuales se habían pintado ásperamente los ojos, colocados en las órbitas vacías. Al ser examinada por la familia, se descubrió que la niña de la que se había hecho la muñeca seguía viva, aunque inconsciente. Se notificó a las autoridades, y la niña fue trasladada por avión al Hospital Regional Bartlett en Juneau, Alaska, donde sobrevivió durante 18 horas. Se enviaron a 2 agentes de la fundación, que pudieron entrevistar al sujeto. Véase registro de entrevistas más abajo. Tras la muerte del sujeto, su cuerpo fue confiscado por los agentes, y todos los testigos fueron amnistizados según el procedimiento habitual. Las pruebas de ADN revelaron que el sujeto había sido Ekaterina Morozova, de 7 años de edad, una conocida víctima de secuestro de SCP-4666, tomada de la residencia de su familia en Dubovka, Rusia, el 2 de enero 2016. La autopsia del cuerpo del sujeto mostró que había estado gravemente desnutrida durante los 2 años posteriores a su secuestro, lo que había provocado un retraso considerable en el crecimiento. El peso era de solo 15 kilos, la altura era de solo 90 centímetros. Una serie de cicatrices y quemaduras estaban presentes en su piel, y había sufrido 2 fracturas de hueso, tibia y cúbito izquierdo, que no habían sido reajustadas y que se habían curado de manera inadecuada. Las manos estaban muy callosas. La causa de la muerte se atribuyó a la insuficiencia orgánica múltiple, resultante de la desnutrición grave y sostenida. Documento 4666-B-35814. Registro de entrevistas. Registro de audio 4666-06201. Fecha 2 de enero 2018. Hora 23:27. Tiempo estándar de Alaska. A 23:49 horas. Tiempo estándar de Alaska. Ubicación: Hospital Regional Bartlett, Juneau, Alaska. Entrevistadores: Agente Anthony Kowalczyk. Agente Susan Muse presente. Sujeto: Ekaterina Morozova, SCP-4666-A-0960. Mujer, 7 años. Notas: el sujeto recobró el conocimiento durante un periodo de aproximadamente 30 minutos antes de fallecer, durante el cual fue entrevistada. El personal del hospital le había quitado previamente el hilo que había sido cosido en sus labios, permitiéndole hablar. A pesar de que se le administró un gotero de morfina, el sujeto fue en gran medida coherente durante toda la entrevista. El sujeto no entendía inglés, e inicialmente solo hablaba un idioma que no era familiar para los agentes Kowalczyk y Muse. Las grabaciones de esta entrevista están siendo estudiadas actualmente por el Departamento de Lingüística, ya que posteriormente se descubrió que la lengua hablada por el sujeto no coincidía con ninguna lengua conocida, viva o muerta. Las primeras indicaciones son que podría estar relacionado con el pre-protogermánico. Sin embargo, después de varios minutos, el sujeto comenzó a dirigirse a los agentes en ruso,
que ella hablaba mal. El agente Kowalczyk, que hablaba ruso básico, pudo llevar a cabo la entrevista sin necesidad de un intérprete. Comienzo del registro. Hola, soy Anatoly. ¿Cómo te llamas? ¿Vas a... ¿Vas a llevarme de vuelta con él? No, lo prometo. Solo estoy aquí para hablar contigo. No quiero volver. No tienes que hacerlo. Ahora estás a salvo, Mishka. ¿Puedes decirme qué te pasó? ¿Recuerdas la noche que fue a tu casa? Recuerdo que hizo daño a mamá y a papá, a Katia y a Juliana durante mucho tiempo, y estaban sangrando. Cuando dejaron de gritar, me puso en su bolsa. ¿Su bolsa? Tenía una gran bolsa. Había otros niños en la bolsa también. Creo que vamos a otras casas. Oigo a la gente gritando fuera de la bolsa durante toda la noche. En cada casa ponía a otro niño en la bolsa. Luego, después de la noche, nos sacó. ¿A dónde te llevó? Bajo tierra. Profundo. ¿Bajo tierra? ¿Quieres decir en un sótano? Profundo. Todo tierra y barro y hielo. Huesos por todas partes. Todo está frío. No puedo dormir porque hace demasiado frío. ¿Había muchos otros niños allí contigo? Muchos niños. Muchos túneles. Muchos agujeros. Pero no puedo ver todo. No puedo ver el otro. Muy oscuro. Mi agujero está con René y Hekla, y Sasha y Paul. Hacemos los juguetes juntos. ¿Los juguetes? Si no haces los juguetes, no comes. No dejes de hacer los juguetes. No te duermas, o te hará daño. ¿Te hace daño? ¿Cómo? Te pega, o te quema, o te arranca los dedos de un mordisco, o te cocina en fuego en su habitación y te come. Se comió a Philip y a Sally. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te sucedió esto? ¿Él te hizo esto? René y Hekla y Sasha y Paul hacen esto. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? Estoy malita. Cuando no puedes hacer los juguetes, te conviertes en los juguetes. Fin del registro. Un horrible juez inescrutable del carácter infantil. Sus regalos son insignificantes al compararse con sus reprimendas. Esta antigua entidad, probablemente el origen de muchas de las tradiciones relacionadas al solsticio de invierno, lleva siglos manchando de crueldad y horror las vidas de las personas con sus inhumanas expectativas. ¿Por qué la Fundación no ha intentado detenerlo con más énfasis? ¿Por qué prefieren seguir solo encubriendo la anomalía sin intentar frenar su macabra empresa? Pese a no contar con los infinitos recursos de la Fundación, seguiríamos haciendo uso de nuestra buena voluntad para encarar este peligro anómalo navideño a cualquier costo. Ayúdanos a seguir con nuestra quíntuple meta, dejando tus comentarios y sugerencias debajo. Yo soy Virostis Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.